Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, qué maravilloso es estar en tu presencia, Señor. Nos deleitamos, nos gozamos. Gracias porque podemos estar en tu casa, adorando tu nombre, bendiciéndote y recibiendo todo lo que tú derramas cuando nos reunimos como pueblo, como familia que somos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas glorificándote, Señor, aquí en este lugar, en nuestras vidas, que pases tu gracia, que pases tu misericordia, que pases tu bendición en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en esta hora nos despojamos de cualquier prejuicio o influencia en el nombre de Jesús que no provenga de ti, Señor. Te pedimos que nos inundes con lo que tú tienes y quieres hacer en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que este es un territorio consagrado, esta es buena tierra para que la palabra que desciende en este lugar produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos toda la gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le regalan un aplauso al Señor de la gloria? Hoy vamos a hablar acerca de, y luego le voy a explicar por qué considero que este tema es un misterio. Y realmente estuve orando al Señor y pidiéndole ese equilibrio para poder desarrollar este tema, para no irnos ni a un extremo ni a otro extremo. Cuando hablo de equilibrio, el miércoles les compartí a los hermanos en la reunión que tuvimos que el Señor me estuvo hablando mucho acerca del equilibrio en estos días. No es el tema de hoy, pero mientras estábamos en misiones, específicamente en Posadas, un hermano que nos conocíamos desde hace mucho tiempo y él conocía durante años donde nosotros estuvimos ministrando, específicamente en ministerios mesiánicos, ministerios judíos. Él se me acerca y me dice, ¿sabe que yo estoy en todo de acuerdo en lo que se hace en Israel? Y cuando él me dijo eso me quedó flotando en el ambiente un pensamiento. Es más, le dije, ¿cómo? No le había entendido bien. Yo estoy del todo de acuerdo en lo que se hace en Israel. Me mencionó algunos salmos, claro que hay que orar por la paz de Jerusalén, pero yo le digo, mirá, y me recordé algunas situaciones que se dan en Israel, que por ejemplo, una que realmente es insólita cuando uno lo analiza como el lugar donde el Señor Jesucristo vino. No es el tema este, amados, ahora enseguida entramos en tema, pero no sé por qué vino esto a mi corazón ahora. Saben que allí en la cuna de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vino a tabernaculizar, donde Él vino a nacer, tomando forma humana, allí no se puede evangelizar. Yo le decía al hermano, vos sabés que en Israel, por ejemplo, si te agarran dándole un tratado a alguien, podés ir preso. Ah, no sabía. Le digo, por eso, pero vos me estás diciendo que estás de acuerdo en todo lo que se hace en Israel. Le digo, ¿sabés que en Israel se aprobó ya hace varios años, todos los años en una fecha determinada, hacen la marcha del orgullo gay? Ah, no sabía. Bueno, y ahí empezaron a aparecer una serie de cosas. Entonces el Espíritu me hablaba mucho acerca del equilibrio que hay que tener. Y quiero aclarar algo, hermanos. Yo no soy desde ya que no soy antisemita, soy judío, pero tampoco soy pro
sionista, de decir que todo lo que se hace está bien. Es más, si me tengo que definir, yo creo que soy, y estoy seguro, soy un hijo de Dios comprado con la sangre bendita y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, igual que cada uno de ustedes. Entonces, necesitamos equilibrio para desarrollar estos temas. Ayer, cuando llegué a casa, ayer tuvimos un casamiento. Luego del casamiento llegué a casa y mi esposa, que está haciendo reposo absoluto, estaba viendo, hay un sistema que uno puede escoger una película, y estaba viendo una película que se llama, en inglés, no sé si alguien la vio, Amazing Grace. Tal vez alguien oyó el himno Sublime Gracia, pero vieron, no sé si alguien vio, es una historia real, algo que sucedió en Inglaterra en el año 1700 y algo, donde allí un político luchaba a más no poder para abolir la esclavitud. Era un tiempo donde, bueno, la película esa es muy fuerte, es un caso verídico, pero senador, o no recuerdo qué era, inglés, que peleó durante años y años, el pastor de él fue un varón llamado Newton, que es aquel que escribió justamente ese himno tan glorioso, Sublime Gracia. Este pastor que escribe ese himno, él durante años y años y años vivía atormentado por el recuerdo. No, él no podía descansar. Los recuerdos de 20.000 almas de esclavos que habían muerto porque él se dedicaba justamente a traficar esclavos. Hasta que tiene un encuentro con el Señor. Pero el tema, lo que me impactó, justo cuando yo llegué, este varón estaba atormentado de una manera impresionante. Y esto tiene que ver con este misterio que vamos a desarrollar hoy. El misterio de los recuerdos pasados. Una de las cosas, miren, allí en Misiones, específicamente en Posadas, una iglesia, una bendición, los hermanos, y uno de los hermanos allí que me pidió hablar, y estuvimos hablando un buen rato, él se ministró, y ministró cosas muy fuertes porque él era sicario antes. Imagínense, bueno, terrible las cosas que él me compartió, y las consecuencias de los recuerdos de lo que él había hecho. Hace unos años nos visitó un varón de Dios llamado Gustavo Alegre, el pastor. Él es de Perú, pero él permanentemente era atormentado por los recuerdos de las cosas que él había practicado en el pasado. Cuando él era enfermero, cuando ejercía la profesión de enfermería a tiempo completo, él había practicado un montón de abortos. Y es como que eso no lo dejaba descansar. Y estaba permanentemente atormentado por esos recuerdos. Ahora, tendría tantos ejemplos para ponerles. ¿Será que se puede hacer algo? ¿Será que se puede hacer algo? Es un tema muy delicado. Las consecuencias de nuestro pasado son delicadas, pero también hay una realidad. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y aquí está el Dios de los imposibles. Regalémosle una ofrenda de palmas al que vive y reina. Hay un versículo que me gustaría leer en 1 Corintios capítulo 11 para introducirnos en el tema, en el versículo 2. El apóstol Pablo allí de alguna manera no es que les tira flores o alaba a los corintios en el comienzo de este capítulo, porque ellos toman las enseñanzas o las instrucciones que el apóstol Pablo les daba. Dice en el versículo 2 de este capítulo 11, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
Hay instrucciones, esto me deja ver que hay enseñanzas apostólicas que son de bendición. Así como hay instrucciones que el apóstol Pablo dejaba, también había costumbres de hombres que parte de la iglesia practicaba y que no era buena. Y no solo parte de la iglesia, los fariseos también. El Señor Jesús incluso los confrontaba porque le decía: ustedes viven practicando mandamientos de hombres. Me honran de labios, bueno, una serie de cosas. Y eso no es lo que le agrada al Padre. Por eso yo entiendo que en la medida que nos metamos, amados, a buscar el reino de Dios y el reino de Dios y su justicia, vamos a adquirir beneficios gloriosos que no solo pasan por lo material. Uno a veces espera específicamente o exclusivamente esa bendición material o física. Hay beneficios espirituales, beneficios que tienen que ver con nuestra alma, que son gloriosos y que Dios los quiere derramar sobre su pueblo. Entonces, entrando específicamente en el tema de los recuerdos, yo me fui a buscar en el diccionario lo que significa recuerdo. ¿Qué entienden? Bueno, mejor les leo lo que dice el diccionario, pues yo creo que cualquiera tiene una noción y seguramente bastante cercana a lo que es un recuerdo. Tengo ganas de hacer tantas preguntas. Bueno, les leo mejor la definición de lo que es recuerdo. Yo me fui al diccionario de la Real Academia Española y aquí tengo la definición. Yo voy a empezar por esta parte. Saben que hay recuerdos de cosas que hemos vivido, que hemos experimentado, producto de cosas incluso que nos han enseñado, y puede ser que las hayamos aprendido mal o que nos hayan enseñado mal, y eso nos metió en situaciones que cuando las recordamos nos pueden generar angustia, dolor, tristeza. La definición que da el diccionario de la palabra recuerdo es la siguiente. Fíjate lo que dice. Memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló. Esta es una primera definición, porque hay varios. Les recuerdo que hoy estamos desarrollando el misterio de los recuerdos pasados. Por eso yo quizás no lo dije al comienzo. Por eso me fui a buscar estas definiciones. Memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló. Aquí justamente menciona la memoria, es algo muy importante. Yo hoy no me voy a detener demasiado en esto, porque como esto es un misterio, vamos a ver algo más bien misterioso. Pero sí necesito hacer esta introducción porque un recuerdo tiene que ver con nuestro cerebro, tiene que ver con lo que nosotros podemos catalogar en una primera etapa como mente, sin profundizar, la mente es muy profunda. Fíjense cómo sigue una definición que me llamó mucho la atención, porque esto está íntimamente relacionado con la memoria. Y dice que la memoria tiene que ver con la potencia del alma, por medio de la cual se registra, conserva y evoca experiencias, ideas, imágenes, sentimientos, sabores, olores, bueno, etcétera. Muchas cosas. El tema de los recuerdos, cuando yo leía en el diccionario olores, me imaginaba, uno a lo mejor va por la calle y de repente pasa por un lugar y huele ese olor a pollo frito con papas fritas. Tal vez alguna hermana recuerda cuando su amado la estaba enamorando y le decía: hoy no cocines, que yo llegaba con el pollo bajo el poncho. Ahí. Uno puede recordar sabores. Un día estábamos predicando, hermano, y estaban haciendo choripán los hermanos aquí abajo. Me desconcentraron ese día. Los recuerdos de... Pero es real que yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó
en realidad, cuando iba al jardín de infantes, yo me estuve ministrando con todo este tema. Y recordé que estando en el jardín de infantes, una maestra que tuve, que no recuerdo el rostro, qué impresionante, no recuerdo la cara de ella, pero como que me quedó grabado su perfume. Y 2 veces, con el tiempo, en la adolescencia o cuando más adelante, olí ese perfume y al instante lo registré. Yo no sé si a alguien le pasó, o seré medio raro yo. Pero hay cosas, claro, esto puede llegar a suceder. Todo esto es una introducción, porque ya vamos a entrar en el misterio, hermanos. Pero cuando leí el tema de los olores, me quedé pensando en lo siguiente, porque me ha tocado atender algunos casos donde de alguna manera me manifestaban, y yo creo que esto debe ser más común de lo que uno se imagina. Tal vez alguien en un tiempo estuvo enamorado de alguien o enamorada de alguien que usaba un perfume determinado y de repente se huele de vuelta ese perfume y vienen un montón de bicharracos ahí a la cabeza a dar vueltas, a generar un clima raro. Bueno, el tema de los recuerdos a nivel, llamémoslo en una primera etapa, tiene que ver con eso. Pero ¿saben por qué para mí este tema es un misterio? Porque se pone, para mí por lo menos, se puso mucho más delicado cuando comencé a ver en la palabra de Dios que cuando uno parte de esta tierra, ¿será que se recuerda o no se recuerda? Por favor, en libertad cada uno dé la opinión, se aceptan todas las respuestas. Pueden ser 3 o alguna más. Puede ser sí, puede ser no, que sí, que no. Ahí va, está parejo el tema. Allí arriba me dicen, bueno, pero ¿y apoyan los demás la parte del ala superior? Gloria a Dios. Bueno, citó un ejemplo. ¿A quién mencionaste? A Lázaro. Sí. Exactamente. Bueno, hay una historia que no la relata ningún hombre, la relata el Señor Jesús. Esa fue una de las historias que me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar este tema. La historia del rico y de Lázaro. Saben que allí se habla acerca de que este varón llamado Lázaro, un hombre que vivía en necesidades, enfermedades, llega un momento que le toca partir de este mundo. Lo vienen a buscar ángeles y él va a un lugar determinado, pero también se va de este mundo el rico. Y ese rico se va, llamémoslo, a la sepultura. Su cuerpo va a la sepultura. Su cuerpo va al cajón, hermanos. Hablemos claro. Su cuerpo va al cajón y su alma es llevada al Seol. Y en este ejemplo que me están mencionando, este hombre rico, estando en el Seol, recuerda. ¿En qué me baso en decirles que recuerda? Él tiene primero lo reconoce a Abraham. Lo reconoce. ¿Vamos a hablar de misterios hoy? ¿Le echamos la lupa? Porque lo reconoce, hermano. ¿De dónde lo reconoció? A Abraham. Es más, le dice, Padre Abraham. Esto está en Lucas capítulo 16. Vamos mejor a leerlo, porque algunos me están mirando como diciendo, entré al lugar equivocado. No, estás en la casa del Señor y vas a ser bendecido. Y no vas a salir igual porque la gloria del Señor nos va a llenar. Gloria a su nombre. Mirá. A ver. Déjenme buscar en Lucas capítulo 16. Versículo 27. Mirá lo que habla este hombre
estando justamente allí en el Hades. Dice que, leamos primero el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque, versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A ver, vamos a parar un instante aquí. ¿Este hombre estaba recordando, sí o no? Le está contando a Abraham que él tiene 5 hermanos, que envía a alguien desde ese lugar para testificarles, porque él no quería que ellos lleguen a ese lugar. Ahora, ¿por dónde seguimos, Señor? Porque la realidad, amados, es que el cerebro de este había quedado en el cajón. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Será que los recuerdos atraviesan, llamémosle, la capa fina del cerebro y pueden pasar al alma? ¿Y será que pueden atravesar la capa del alma y llegar al espíritu? Ahí, miren, el tema se pone bien interesante. Miren, yo creo que si hay seres creados que recuerdan cosas. Hace un tiempo yo leí la historia de cómo se descubrió la penicilina. Saben que la penicilina, un médico que hacía muchos experimentos llamado Alexander Fleming, él estaba experimentando con unos frascos y deja esos frascos y se fue a hacer unas cosas, y cuando regresa, porque la penicilina se descubre por casualidad, no es que cuando él regresa se da cuenta que en uno de los frascos ese antibiótico que había quedado ahí se come a otro antibiótico. Es decir, de casualidad se inventó, a través de los experimentos de este hombre, pero se inventa la penicilina, un antibiótico que salvó a tantas y tantas vidas. Yo creo que es uno de los inventos más extraordinarios de todos los tiempos. Ahora, él se da cuenta que ese, llamémosle, bacteria, aniquilaba a las otras. Perdóneme que yo se lo explique así, pero es lo que recuerdo y tiene mucho que ver con esto. Entonces se empezó a suministrar esa dosis, pero con el tiempo dejó de hacer efecto. Ya no causaba el mismo efecto, y los investigadores que le siguieron con aparatos más modernos se dieron cuenta de lo siguiente: que esa bacteria que moría como consecuencia de la penicilina, antes de morir, es como que codificaba aquella otra bacteria que la mataba y la dejaba, o sea, se la pasaba, vamos a llamarlo así, se la pasaba a las otras generaciones de bacterias. Entonces dejó de hacer efecto hasta que se dieron cuenta que tenían que suministrar no solo una vez ese antibiótico. Usted, cuando va a tomar un antibiótico, cuando le recetan, no le van a decir tome uno y ya está, no tomen más. No, le van a decir tómelo por 7 días, tómelo por 10 días. ¿Por qué? Porque se tiene que producir un aniquilamiento total. Ahora, esto tiene que ver con este tema. Yo pensaba, si en estos seres microscópicos, hermano, tienen la capacidad de codificar y de recordar y de traspasarlo, ¿será que nosotros somos gloriosos en el nombre del Señor Jesús? Pero en definitiva, yo quiero llegar a que humanamente es muy poco lo que podemos hacer. Pero gloria a Dios, que el Señor es como que nos está descorriendo el velo un poquito más, para que aquellos recuerdos que te vivían atormentando, que te tenían mal, que te mantenían en un estado de desánimo, de angustia o hasta de depresión, los vamos a poder recordar sin que nos afecten.
¿Saben que nosotros hay 100.000 millones de neuronas que desde que uno nace permanentemente van asimilando todas las experiencias? Todo eso queda, no te das cuenta, queda, vos lo vas registrando, llega a tu vida. Ahora, quiero volver, vamos a seguir con el tema del misterio. Después vamos a volver a la parte, digamos, a la parte carnal, llamémosle así. Porque hay otro ejemplo que quiero tocar, o es un ejemplo que yo quería tocar. Un ejemplo muy fuerte que tiene que ver con un profeta que parte también de este mundo y de repente es llamado. Muchos dicen que no era Samuel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que sí era Samuel, por muchas cosas que no vamos a explicar hoy. ¿Cuántos alguna vez oyeron ese pasaje cuando Saúl va a consultar a una pitonisa y de repente el que aparece es Samuel? El tema es que Samuel no estaba en la tienda de al lado. Samuel no estaba en la otra ciudad. Samuel estaba en otro mundo. Samuel había partido ya. Y de repente se le manifiesta, esta mujer se pega un grito cuando lo ve, y Saúl pregunta y se da cuenta que era Samuel que había muerto. ¿Y sabes lo que le dice? Se los quiero leer esto también. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Quiero que me acompañen para que leamos juntos lo que dice aquí. El primer libro de Samuel, capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 15. ¿Saben por qué les leo todo esto antes de leer esto? ¿Y por qué este tema es un misterio? Porque vamos a ver que estos recuerdos no tienen solamente que ver con lo que nuestro cerebro capta aquí. Esto va más allá, esto tiene que ver con algo del alma también. Y dice en este pasaje, ¿les dije algún versículo? Bueno, ¿cuál? 15. Bueno, leamos el 15 entonces. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Fíjate que Samuel estaba viniendo del más allá. Entre paréntesis les voy a decir algo. Dios abomina consultar a los muertos. Dios no se agrada con que se consulte a los muertos. Pero muchas veces se le ha querido dar una especie de darle una mano a Dios. Entonces, ¿qué hemos dicho como iglesia? Hagámonos cargo todos. ¿Qué hemos dicho? Que toda consulta a los muertos son demonios y son espíritus inmundos los que se te aparecen. No, la Biblia no dice que son todos demonios. Lo que Dios aborrece es la consulta a los muertos. Y punto. Y si Dios lo aborrece, no hay que hacerlo, hermanos. Ahora, aquí Saúl en la desesperación, ahora vamos a ver por qué estaba desesperado, manda a llamar a Samuel. Entonces Samuel le dijo: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios, mirá por qué Saúl estaba preocupado, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Qué impresionante este pasaje. Sigamos leyendo. Versículo 16. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Versículo 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Paremos un instante, hermanos. ¿Samuel está recordando, sí o no? Le está diciendo lo que le dijo mientras estaba con Saúl en vida. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí.
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Le está declarando todo, hermano. Versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Bueno, dejemos aquí. Es más abajo hasta le profetiza, hermano. ¿Sabe lo que le dice? Mañana vas a estar conmigo en este lugar, al lugar donde me voy ahora. ¿Los muertos profetizan? Ese está para otro misterio. Bueno, el tema es que nos encontramos con un Samuel cuyo cerebro, al igual que toda persona, hermanos, que parte de este mundo, queda en un ataúd, queda en un cajón, queda bajo tierra o queda en un lugar. Pero aquí nos encontramos con que se está recordando desde un lugar más profundo. Ahora, este tema de los recuerdos es bien interesante porque yo sé que hay mucho pueblo que permanentemente es atormentado y es hasta acusado por el acusador, que no puede leer tu mente, no lee tus pensamientos, pero sí él sabe lo que hiciste, lo que practicabas. Es más, la gran mayoría de las veces hasta te impulsó, te incitó a hacerlo. Por eso él tiene un archivo de todas las cosas que uno hizo. Y es real que a veces vienen recuerdos de cosas que uno hizo que hasta son vergonzosas. Yo no sé si le pasa, a uno le gustaría agarrar una especie de bisturí divino, hacer un corte y decir, me saco esto y chao. Ahora humanamente no se puede. Y el diablo muchas veces aprovecha cuando, por ejemplo, no sé, uno está en la iglesia y viene y le mete en la cabeza a uno. Y al mismo que a lo mejor experimentó cosas. Por ejemplo, viene y le dice, sí que ahora te llaman hermano y antes te gustaban los hombres. Un ejemplo, hermano, estoy poniendo. Y te viene a dar manija. Y él en realidad lo que hace es apretar una especie de tecla de tu pasado. Y uno se pone a reprender y se pone a luchar. Y en realidad esto tiene que ver con es una influencia en definitiva espiritual. Ahora, el tema tiene que ver con lo siguiente. ¿Será que se pueden borrar los recuerdos o no se pueden borrar? Es un tema delicado. Yo me sigo preguntando muchas cosas. ¿Será que se pueden borrar? Es más, ni siquiera lo estoy preguntando para que me respondan. Lo estoy preguntando para que usted se haga la pregunta también. ¿Será entonces que cuando uno pasa de esta vida a otra vida, sigue recordando? No es para que me respondan, es para que ustedes mismos se pregunten. Pero si en algunos casos, como vimos, que se sigue recordando, ¿será que se puede hacer algo para dejar de recordar? Saben que a mí me ha pasado algo y seguramente muchos o algunos les habrá pasado. Mi suegra, la mamá de la pastora, ella en los últimos años, ya la última etapa de su vida, sufrió una enfermedad que seguramente todos conocen. Una enfermedad donde nosotros con mi suegra, sinceramente, ella era muy familiar, teníamos una relación. Eso de que las suegras, esto y lo otro, en nuestro caso queda desechado, hermano, porque realmente era una relación muy preciosa, una bendición. Ahora, qué triste es cuando uno ama tanto a una persona y de repente la persona es como que por momentos te habla
por momentos pregunta con quién está hablando, por momentos no te reconoce. Yo estoy seguro que aquí hay hermanas, hay hermanos que deben tener algún familiar, tal vez alguien cercano que está atravesando por una situación así. Es delicado, porque hablábamos con ella y de repente la tomaba esta enfermedad llamada, me estoy acordando de un chiste medio, no sé si, lo veo muy serio, tal vez se lo cuente. Bueno, ahí se lo voy a contar, así sonría que Jesús lo ama. Esa mujer que va a consultar al médico y el médico le dijo, tengo 2 noticias para darle, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Y primero deme la mala. La mala es que tiene Alzheimer y la buena que ya se le va a olvidar. Edítenlo eso. Chiste negro, hermano. No, chiste feo. Pero bueno, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El tema es que yo recuerdo que hablaba con ella y de repente llegó un tiempo donde ya no me conocía, pero no solo a mí, a mi esposa, que su propia hija, tampoco la conocía. Entonces, hay una realidad. Yo creo que si hay enfermedades, incluso físicas, y yo no entiendo demasiado ni el origen, ni cómo se produce esa enfermedad. Sé que se tapan algunas arterias, pero si hay enfermedades, hermanos, que hacen que se olviden cosas, ¿será que Dios puede hacer que algunas cosas de las cuales nos sentimos avergonzados, realmente las podamos llegar a olvidar por completo? Saben que yo pensaba, ahora vamos a leer un versículo que tengo ahí marcado, pero yo decía, qué impresionante si uno está, por ejemplo, en el cielo y puede recordar cosas. No me responda, pero ¿será que ahí se van a recordar cosas? ¿Y será que la gente que va al infierno recordará cosas? Yo le digo que no, y bueno, respóndanme, hay libertad. Yo me hice una serie de preguntas y en la medida que me hacía estas preguntas, quiero leerles algunos versículos, porque vamos a seguir analizando algunas cuestiones. Mira, a ver. Aquí anoté un versículo. Esto es medio fuerte, hermano. No sé si leérselo. Bueno, simplemente le hago una pregunta. No me voy a meter mucho en este tema, pero ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Jesús, cuando vino a este mundo, hace aproximadamente 2000 años, era Dios? Bien. Ahora, ¿Jesús sabía que era Dios? Hoy me vine medio preguntón. Hermano, perdóneme, pero hoy me vine preguntón. ¿Sí? Me gustaría oírlos a todos. Entonces, ¿que sí? A ver, levanten las manos los que dicen que sí. A ver, bájenla. Levanten la mano los que dicen que no. Ay, poquitos. Poquitos. ¿Me dejan anotarme con ustedes? Gloria a Dios. Les digo algo. Sí, más adelante Jesús sabía, pero hubo un proceso, hermanos. Jesús cuando era chico, Jesús cuando vino a nacer, y me baso en un versículo que está en Lucas capítulo 2, lo voy a leer entonces, miren, no, simplemente lo vamos a pasar, acompáñenme a Lucas capítulo 2, lo voy a buscar entonces. Versículo 40,
Lucas 2, 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Yo, por versículos como estos, entiendo que el Señor tuvo que atravesar un proceso. Es como que Él, siendo Dios, y hermano, miren, hay misterios que por más que nos metamos a ver y a leer, solo el Padre en su misericordia algún día los va a mostrar. Pero al Señor Jesucristo, siendo Dios, es como que si le hubiesen, como que si Él mismo hubiese permitido que le quiten, hasta ni quiero mencionar algunas palabras por respeto a Dios, pero como que si hubiese permitido que le quiten el chip de la memoria para que ni siquiera recuerde que era Dios, y tuvo que venir a crecer, a fortalecerse, a llenarse de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, por versículos como estos, yo entiendo que él no sabía, pero en realidad dejemos de hablar del Señor Jesús y hablemos más bien de nosotros, porque viene Dios y de repente me encuentro, cuando estoy analizando este tema, que al mismo pueblo de Israel le habla, por ejemplo, en Isaías capítulo 43, ahora lo vamos a ir a leer, y les dice, no quiero que se acuerden de las cosas pasadas. Y viene unos capítulos más adelante y les dice, quiero que se acuerden de las cosas pasadas. Se lo voy a leer, hermano, para que no me miren así. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 18. ¿Cómo quisiera uno humanamente poder agarrar alguna herramienta humana y poder extirpar recuerdos que nos han hecho daño, que nos han afectado, pero humanamente eso no se puede. Pero gloria a Dios, que aquí hay un Dios que sí nos va a ministrar, y Él va a sanar cualquier herida y cualquier recuerdo que te haya dañado. Mirá cómo dice Isaías capítulo 43, versículo 18. A ver, vamos a leer el 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué está diciendo entonces Dios aquí? Que no nos acordemos de las cosas pasadas. Ahora, si vamos al capítulo 46, acompáñenme al capítulo 46. Versículo 9. Dice así, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces, paremos un instante, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Nos acordamos o nos olvidamos? ¿Quién fue el que pidió este tema? Es interesante porque evidentemente hay cosas que Dios quiere que sí nos acordemos y hay otras cosas que Dios no quiere que nos acordemos. Entonces yo fui entendiendo, se me fue como abriendo el panorama y puedo ver que hay situaciones donde viene el Señor y nos dice, por ejemplo, acuérdense lo que le sucedió a María, la hermana de Aarón, cuando murmuró contra Moisés. Acuérdate que esclavo fuiste en tierra de Egipto, pero yo te saqué con brazo extendido, por lo tanto guardarás mis ordenanzas, mis mandamientos. Hay cosas que Dios sí quiere que nos acordemos. Y hay cosas que Dios nos va a ayudar a olvidar, hermanos. ¿Qué hace usted para acordarse las cosas? ¿Tiene métodos? ¿Saben que hay métodos para recordar cosas? Yo tenía un amigo que se ataba, andaba con varios hilos. Sí, hermano.
De repente se ataba, claro, a veces se ataba tantos hilos que ya no sabía para qué se había atado. Pero veo que hay personas que se atan, qué sé yo, no sé, se ata un hilo en el dedo o alguno a lo mejor se cambia el anillo de mano o se saca el anillo, cuidado a ver si se lo deja olvidado y cuando llega lo espera la patrona en casa. Ese método no. Mis hijos me bajaron en el teléfono, hay no me acuerdo cómo se llama, es como una secretaria telefónica, un recordatorio, un asistente creo. Hermanos, todavía la verdad que no. Pero hay diferentes métodos. Uno se puede recordar con ayudas, algunos le llaman ayuda memoria. Bueno, resulta que viene el Padre y nos quiere afianzar algunas cosas que Él quiere que estén grabadas. ¡Wow! ¿Cómo está avanzando? Entre paréntesis les digo algo. Mañana, hermanos, vamos a continuar con este tema porque nos va a quedar... Vamos a seguir un rato más ahora, pero si ya me dicen que estamos llegando a la hora, quiero mostrarles, no quiero dejar igual este tema inconcluso, por lo menos en la primera parte hoy. Acompáñenme a Números. Vamos a leer algo que dice la palabra en Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 38. Aquí es el Padre hablando. Porque, hermanos, hay algo que es maravilloso. Y si no llegamos hoy, lo veremos mañana. Pero hoy tal vez le lea los versículos. Vamos a ver que hay recordatorios del Padre. Hay recordatorios del Hijo. Y hay recordatorios del Espíritu Santo. Y todo esto para ministrar todo nuestro ser y también para que nosotros podamos desechar aquellas cosas que nos han estado haciendo daño. En Números capítulo 15, verso 38 dice así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Vamos a detenernos un instante, ahora vamos a seguir leyendo. Pero este es un mandamiento del Padre. Esto tiene que ver con las filacterias. Esto era un recordatorio. ¿Por qué el Padre dio esta orden? ¿Para qué Dios estableció esto? Mirá, vamos a seguir leyendo. Versículo 39. Dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Ahora vamos a seguir leyendo. Fíjate cómo en el Antiguo Testamento, y quiero aclarar, hermano, esto Dios no nos está pidiendo hoy que nosotros nos vistamos de esta manera. Entre paréntesis, hay judaizantes que en este tiempo lo que están haciendo de manera incorrecta es poniendo algunas cuestiones. Gloria a Dios, hermanos, por lo que se conoce en hebreo como tzitzit o tales, que es un manto de oración, donde lleva flecos, tiene color azul, todo tiene que ver con significado. Son recordatorios. Pero fíjate para qué Dios dice que hay que usarlo. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, Dios ha dejado elementos, el Padre, para que nosotros recordemos y activemos aquello que Dios quiere que hagamos. De la misma manera, Dios ha dejado elementos para que nosotros podamos olvidar cosas que nos han estado haciendo daño. Y te decía que este tema pasa a ser un misterio, porque estos recuerdos no tienen que ver solo con algo mental o con nuestro cerebro. Esto va más allá. Te decía antes que cuando los recuerdos logran atravesar la capa del cerebro y es como que vienen al alma y llegan incluso al espíritu,
el tema ahí se pone muy delicado. Porque hay personas que están en un estado permanente de no poder avanzar porque esos recuerdos los están atormentando y en vez de recibir los beneficios y las bendiciones de Dios, están atados a ese pasado. Entonces, por misericordia de Dios, pude encontrar fuentes, yo les llamaría de esta manera, fuentes de descontaminación. Hay fuentes que Dios nos ha dejado, ¿sabes para qué? Para que nosotros podamos descontaminarnos de esos recuerdos que nos están atormentando. Es más, nosotros estamos leyendo palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, dice en Hebreos capítulo 4, te lo voy a buscar, Hebreos capítulo 4, y mira por qué este tema es muy interesante. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios entonces? Hasta el lugar donde la ciencia no puede llegar. Hasta el lugar donde por más curso, estudio, sabiduría que se tenga humana, no se puede llegar porque es la frontera del alma y del espíritu. Y hay mucho pueblo de Dios que carga, ya sea quizá porque se lo enseñaron mal o te lo trasladaron mal. Mirá, yo a veces utilizo el ejemplo de aquellos que cuando practicaban una religión y de repente se mandaban una macana y los mandaban, por ejemplo, a rezarse 10 Padres Nuestros. El concepto que tienen de la oración tan maravillosa y gloriosa que nos enseña el Señor Jesucristo es un concepto errado. ¿Sabes por qué? Y esto me sucede atendiendo muchas personas que no quieren saber nada con el Padre Nuestro porque les recuerda o lo asocian con penitencia. Se mandaban 10 Padre Nuestro. Claro, y vos fijate la distorsión que puede hacer eso en una persona cuando en realidad es algo glorioso. Entonces, mirá, el Padre nos deja, primeramente nos entrega cosas para recordarnos cosas. El Hijo nos da cosas para que recordemos cosas. Hoy no vamos a llegar a verlo, pero entre muchas cosas está la Santa Cena. Cuando el Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Ahí hay un significado muy profundo, porque eso tiene que ver con que la memoria de Él viene a nosotros y nos ayuda a extirpar, a quitar cosas que deben ser quitadas. El Espíritu Santo, se los voy a leer, acompáñenme a Juan capítulo 14, versículo 26. Evidentemente, hermanos, lo vamos a tener que dejar, lo vamos a seguir mañana con la ayuda del Señor. Mirá cómo dice Juan capítulo 14, a ver, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, hoy quiero, aunque sea, mostrarles que el Padre es como que ministra nuestro cuerpo a través de esos símbolos que tienen que ver con las filacterias, con el manto, con recuerdos. El Hijo ministra nuestra alma y el Espíritu viene a ministrar nuestro espíritu.
Pero hoy, antes de terminar, porque más allá de desarrollar algunos misterios, yo entiendo que hay situaciones que permanentemente vienen sobre mucho pueblo de Dios a generar malestar, dolor. A ver, se los voy a poner de esta manera. ¿Cuántos han pecado aquí? Padre, cómo me gustaría ser como los que no levantaron la mano, pero yo también me anoto. Bien, aquellos que sí hemos pecado, ¿nos hemos arrepentido, sí o no? Amén. ¿Nos perdonó Dios, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué será que hay recuerdos que permanentemente siguen haciendo daño? Entonces, este tema que lo vamos a continuar mañana, hay una realidad. Yo entiendo que hay muchos varones y muchas mujeres de Dios que cuando recuerdan algunas experiencias que les ha tocado vivir, cosas que los han defraudado, que les han hecho daño, que te han maltratado, que te dijeron que te iban a dar algo, que te pidieron algo prestado. O si, hermano, a veces, yo no sé si alguien, hablando de recuerdos, si alguien pidió algo prestado y no lo devolvió, yo le recuerdo que lo tiene que devolver. Cuando va al almacén y pide algo fiado, no sé si todavía se usa, le recuerdo que tiene que recordar que tiene que pasar de vuelta por el almacén. Pero el tema en realidad es delicado, ¿saben por qué? Porque hay situaciones que tienen que ver con recuerdos que están alojados en el alma y han causado mucho daño. Y es real, yo estoy seguro que todos, absolutamente todos, amados, hemos tenido situaciones difíciles, situaciones donde nos han dañado, donde nos han desilusionado, y si nosotros no sanamos eso, yo estoy seguro que todos, absolutamente todos aquí, tenemos motivos como para ponernos mal cuando recordamos algunas cosas. Yo tendría una lista, miren, hermanos, si no fuera por la gracia del Señor, pero no quiero hablar de ejemplos míos, pero le vuelvo a decir, tendría una pila si uno busca excusas para refugiarse en eso, porque cuántas cosas cuando uno a lo mejor asiste a alguien o ayuda a alguien o lo que sea, y de repente te encontrás con traiciones, con murmuraciones, con cosas que en realidad generan daño. Si uno no ministra eso, es como que olvídate porque no podés avanzar. Gloria a Dios que en mi caso, una vez ahí en esos diálogos con el Señor es como que grabó en mi mente y en mi corazón un versículo que está en Romanos 12:19. Porque vio esos tiempos donde decía, pero cuando uno está ahí con el Señor, haciéndose tantas preguntas. Y creo que es ese versículo donde dice, a ver, creo que es Romanos 12:19. El Señor, aleluya, mira, es este. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, hermanos. Esto lo dice el Señor, esto no lo dice ningún hombre. Entonces, cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, cuando aprendemos a entregarle al Señor, qué maravilloso. Y miren, bueno, yo creo que esto seguramente lo vamos a hablar mañana, pero es un tema muy delicado y tiene que ver con esos seres amados que uno recuerda con tanto cariño, con tanto amor, y que cuando son hijos, hijas de Dios, que partieron, y uno con la mejor intención quisiera tenerlos aquí con nosotros, yo te aseguro que si tenés la posibilidad de decirle,
o de ir a buscarlo, o de querer traerlo, pero mira, te va. Lo mínimo que te va a decir es: ¿para qué me molestás? A mí déjame acá, porque de acá no me mueve nadie, porque yo de acá no me voy más, porque estoy en la presencia de mi Señor. Y ahí están descansando esos seres que uno a veces tanto quisiera retener y se pregunta por qué, y esos recuerdos hasta te pueden poner mal. Yo hoy no voy a seguir leyendo versículos, pero sí siento que tomemos un instante para poder orar. Y siento que en este tiempo de oración el Espíritu Santo quiere ministrar algunos recuerdos. Así como Él nos ha dejado cosas para que recordemos aquello que nos es de bendición, aquello que el Padre quiere que recordemos, hay cosas que el Espíritu Santo las quiere extirpar, definitivamente. Es como que Él pone una especie de amnesia espiritual para que directamente esos recuerdos que te hacían daño, que te atormentaban, que te ponían mal, ya no tengan lugar en tu vida. Vamos a ponernos de pie aquellos que puedan hacerlo. Y déjenme hacer una oración. Yo creo que hay tantas cosas que aún el Señor nos va a ir mostrando acerca de este tema y nos va a ir enseñando. Pero sí, el Señor está levantando a un pueblo sano. Dios está preparando a un pueblo al cual está equipando con las herramientas que vienen de su corazón para que nada te detenga ya. Estamos por entrar en una etapa nueva, donde ya no va a haber lugar para todos esos pensamientos, para todos esos sentimientos o esos recuerdos que muchas veces, como dijo el Señor, mostrando las heridas que en la casa de sus amigos le habían hecho, ya no va a haber lugar para eso. Ya no hay lugar para escudarnos en esos recuerdos. Quiero decirte, amada del Señor, amado del Señor, que ya no tenés que seguir más revolcándote, haciéndote daño en esos recuerdos que permanentemente vienen para acechar tu alma, para acechar tu espíritu. El Espíritu Santo nos va a ministrar. Dentro de esas fuentes de descontaminación está la palabra de Dios, que llega a discernir, llega a lo más profundo, donde está la frontera del alma y del espíritu. Dentro de esas fuentes de contaminación está el bautismo, está la fe, está el congregarnos, lo que estamos haciendo. Por eso que el Espíritu Santo en esta hora está tomando el control. Sí, Señor, seas tú ministrándonos. Hay cosas en las cuales nosotros no las podemos entender, Señor. Hay cosas en las que no podemos avanzar porque somos limitados. Pero sí nos rendimos delante de ti y rogamos tu favor, Señor. Aquellos que han estado siendo molestados, Padre, que han sido atentados, que han sido atormentados por esos recuerdos producto de su pasado, de malas maneras de vivir, de prácticas equivocadas. En el nombre de Jesús, seas tú moviendo tu mano de poder, seas tú ministrándonos en esta hora. Hay libertad, amados, hay libertad, así como están llegando al altar aquellos que quieran venir a derramarse. Es el Espíritu el que hace la obra, es Él el que está atendiéndonos, está paseando su gracia sobre nosotros. Yo te ruego que sigas moviendo, Señor, tu mano preciosa de misericordia, de gracia. Señor, hay cosas de las cuales nos
sentimos avergonzados. Y te damos gracias porque tú ya nos has perdonado, Señor, por esas cosas. Pero ya no queremos más que esas experiencias, que esos recuerdos generen estorbo en nosotros. Ya no queremos más, Señor, que esos recuerdos nos impidan avanzar. Oh, Shikala Yarabarra Yarabasej. Anhelamos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Vengo impartiendo en esta hora la mente de Cristo, activando la mente de Cristo. Señor, que cada vez que participemos de los elementos o de las fuentes de descontaminación que tú has establecido para nuestras vidas, que nos sintamos libres, bendecidos, alcanzados por ti. Yo te doy gracias por cada varón, cada mujer. Gracias por estos jóvenes, Señor. En el nombre de Jesucristo, ministranos. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Nos despojamos de esos recuerdos que tanto dolor nos causaron. Nos despojamos de toda esa influencia, Señor, que ha generado perturbación en nuestra infancia, en la niñez, en la adolescencia, lo que nos han dicho, lo que nos han hecho, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú nos enseñes y nos ayudes a olvidar. Lo entregamos en esta hora. Nos rendimos a ti. Cuando te rindes a Él, cuando te rindes a Cristo, cuando desarrollas la capacidad de dejar a los pies de la cruz esas cargas, ya no hay de qué temer. Tu yugo empieza a ser ligero. Tu carga ya es liviana porque Él pagó el precio. Ya no temas, no temas. No tenés que cargar con ese peso. Oh sí, Señor. Nos despojamos de esos recuerdos. Ayúdanos, Señor. Seas tú llevándote todo aquello que ha estado oprimiendo, perturbando, molestando, dañando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como los cielos son más altos que la tierra, Señor, tú nos enseñas que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Yo te ruego en esta hora que tus pensamientos, Señor, vengan a nosotros. Oh, sí, Espíritu Santo, tú eres el que nos recuerda todas las cosas. Aleluya. Vamos a decirle, yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Y qué maravilloso es ser confrontados en el buen sentido por la palabra de Dios, por el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, un mensaje de sanidad. En definitiva, todo esto que estamos hablando es porque Dios quiere sanar aquellas experiencias que no han sido buenas, aquellas cosas que te han dicho, que han generado recuerdos que no son gratos para tu vida. Esos recuerdos que te han ido esclavizando, que no te permiten desarrollar los planes de Dios, que no te permiten desarrollarte individualmente, materialmente, ya sea en un trabajo, en un proyecto, matrimonialmente. Hay muchas personas que no pueden avanzar y recibir los beneficios de Dios porque viven esclavizadas, atormentadas por recuerdos del pasado.
quiero decirte que si bien humanamente es muy poco lo que se puede hacer, somos limitados. A uno le gustaría poder tomar un bisturí imaginario, cortar, extirpar la parte del recuerdo que nos hizo daño, sacarla y avanzar. Pero no se puede. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios puede llegar allí, a lo más profundo. Aquellos recuerdos que ni siquiera recordamos, pero están y tantas veces nos juegan malas pasadas. Nos mantienen en un estado de desánimo, de depresión, de angustia. Pero cuando llega el bisturí de Dios que tiene que ver con su palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que llega a la frontera del alma y del espíritu para sanar toda clase de herida, toda clase de recuerdo, se llame como se llame, te hayan hecho lo que te hayan hecho. Dios sí lo puede hacer. Por eso qué importante es que le des una oportunidad a Dios y en definitiva que te acerques y te rindas plenamente a Cristo. Porque como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios tiene planes, proyectos, tiene cosas muy especiales para tu vida. Esperamos encontrarnos pronto para seguir siendo edificados por la palabra de Dios. Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.